Bien, vamos a continuar con el tema de las diferenciales, haciendo este ejercicio que es el 87 del capítulo del libro de Schaum. Dice, si una función u y una función b son funciones de las variables x y y, demostrar esta relación. Vamos a suponer que son funciones biunívocas, es decir, x también es función de u y b, como y también va a ser función de u y b. Bien, en estas cuatro funciones vamos a encontrar las diferenciales. La diferencial de u, con el desarrollo que hemos visto en la anterior oportunidad, es la derivada parcial de u respecto de x por diferencial de x más derivada parcial de u respecto de y por diferencial de y. La diferencial de b, derivada parcial de b respecto de x por diferencial de x más derivada parcial de b respecto de y por diferencial de y. Por otro lado, la diferencial de x es función de u y b, entonces diferencial de x será derivada parcial de x respecto de su primera variable respecto de u por diferencial de u más derivada parcial de x respecto de b por diferencial de b. De igual manera, diferencial de y es función de u y b, su desarrollo será entonces derivada parcial de y respecto de u por diferencial de u más derivada parcial de y respecto de b por diferencial de b. Y tenemos cuatro ecuaciones, las numeraremos: ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Lo que vamos a hacer es un reemplazo. Reemplazaremos las ecuaciones 1 y 2 en la ecuación 3. Entonces, reemplazando 1 y 2 en la ecuación 3. En el primer miembro de la ecuación 3 tenemos diferencial de x. Entonces, diferencial de x va a ser igual derivada parcial de x respecto de 1. Lo que estamos queriendo es generar esta relación que tenemos que igualarla a 1. Entonces, derivada parcial de x respecto de u por diferencial de u, pero diferencial de u tiene todo este desarrollo. Derivada parcial de u respecto de x, diferencial de x más derivada parcial de u respecto de y, diferencial de y. Más derivada parcial de x respecto de b por diferencial de b. Diferencial de b tiene todo este desarrollo. Derivada parcial de b respecto de x, diferencial de x más derivada parcial de b respecto de y por diferencial de y. Lo que ahora vamos a hacer es asociar todos los términos que están afectados por diferencial de b. Es de diferencial de x. Esa diferencial de x la pasaremos al otro miembro. Y vamos a factorizar diferencial de x, que multiplica. Diferencial de x pasando al otro lado nos va a quedar menos 1. Más, tenemos acá este producto multiplicado por diferencial de x. Entonces, derivada parcial de x respecto de u por derivada parcial de u respecto de x. Acá también tenemos diferencial de x en este producto. Factorizando diferencial de x nos va a quedar más la derivada parcial de x respecto de b
por derivada parcial de b respecto de x. Más, ahora los términos que están multiplicados por diferencial de y. Factoricemos diferencial de y, que multiplica. Tenemos este producto. Derivada de x respecto de u, derivada parcial de x respecto de u, por la derivada de u respecto de y. Más, tenemos acá también diferencial de y. En ese producto, factorizando diferencial de y, nos va a quedar derivada parcial de x respecto de b, derivada parcial de b respecto de y. Bueno, ahora hay dos caminos. O diferencial de x y diferencial de y lo hacemos iguales a 0 para obtener la igualdad. O el otro caso es hacer estos corchetes iguales a 0. Todo esto igual a 0 y todo esto igual a 0. De la primera igualdad, de esa igualdad vamos a tener 0 igual, menos 1, más derivada parcial de x respecto de u por derivada de u respecto de x, más derivada parcial de x respecto de b, derivada parcial de b respecto de x. Despejando de acá, tendríamos derivada parcial de x respecto de u por derivada parcial de u respecto de x más derivada parcial de x respecto de b por la derivada parcial de b respecto de x igual a 1. Y eso era lo que queríamos demostrar, según queríamos demostrar. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de los jacobianos, cuya aplicación fundamental o más práctica en la materia de momento es en el cambio de variables de integrales múltiples que vamos a ver posteriormente en temas futuros. ¿Cuándo se define un jacobiano? Por ejemplo, tomemos dos funciones, sean la función f de u y b y la función g de u y b. O sea, tenemos dos funciones y las funciones dependen de dos variables. Ahí se define el jacobiano. La notación que vamos a usar, el jacobiano de la función fg respecto de las variables u y b. O también se suele usar el símbolo de la derivada parcial de fg respecto de u y b. Y la definición o el desarrollo de un jacobiano no es nada más que un determinante. Es decir, la primera fila del determinante. La función f derivada parcialmente respecto de u y respecto de b. Derivada parcial de f respecto de u, derivada parcial de f respecto de b. La segunda fila del determinante destinada a la segunda función. Derivada parcial de g respecto de u, derivada parcial de g respecto de b. En forma simplificada, podemos decir, la derivada parcial la representamos también con un subíndice, f sub u, f sub b, g sub u, g sub b. Aquí viene la observación. Si la función, haremos una observación. Si la función f dependería de las variables u, b y w, y la función g dependería de las variables u, b y w, si nos fijamos, son dos funciones, pero las funciones dependen de un número mayor de variables, de 3 variables. Si seguimos la lógica de deducción del jacobiano, la función f, jacobiano de fg, respecto de u, b y w.
Esto sería un determinante de la derivada parcial de f respecto de u, de f respecto de b y de f respecto de w. Luego de la función g, derivada parcial g respecto de u, g respecto de b y g respecto de w. Pero acá hay un error, porque determinantes solo tenemos de matrices cuadradas. Esta matriz tiene 2 filas, 3 columnas, entonces ahí no se define el jacobiano. No se define el jacobiano. Solo se define el jacobiano cuando el número de funciones es igual al número de variables para generar una matriz cuadrada. Por ejemplo, si ampliamos un poquito, sean las funciones f que dependa de u, b y w, g que dependa también de u, b y w, y una tercera función, h que dependa de u, b y w. Acá, ¿se define el jacobiano o no? Son 3 funciones y dependen de 3 variables. Se define el jacobiano. El jacobiano de f, g y h respecto de u, b y w. En el desarrollo va a ser un determinante. La primera fila la destinamos a la primera función, derivada parcial de f respecto de u, derivada parcial de f respecto de la segunda variable directa b y derivada parcial de f respecto de w. La segunda fila del determinante destinada a la segunda función, derivada parcial de g respecto de u, de g respecto de b y de g respecto de w. La tercera fila destinada a la función h, derivada parcial de h respecto de u, de h respecto de b y de h respecto de w. Ahí se define el jacobiano, que bueno, también como hemos indicado puede ser representado con los símbolos de las derivadas parciales de f, g y h respecto de u, b, v y w. Bien, entonces lo que nos tiene que quedar, se define jacobiano cuando tenemos un número de funciones y esas funciones dependen del mismo número de variables. Hagamos un ejemplo de libro. Un ejemplo sencillo para empezar. Calcular el jacobiano de fg respecto de v, siendo la función f que depende de las variables u y b y definida como 3u cuadrado menos u por b. Y la función g está definida de la siguiente manera. También es una función que depende de las variables u, b. Está definida como 2v cuadrado más b al cubo. Bien, el desarrollo del jacobiano en consecuencia va a ser un determinante, donde la primera fila será la derivada parcial de f respecto de u, derivada parcial de f respecto de b, la segunda fila derivada parcial de g respecto de u, derivada parcial de g respecto de b. En notación simplificada podemos también poner f sub u, f sub b, g sub u, g sub b. Bien, desarrollemos. Derivada parcial de f respecto de u. Todo lo que no sea u es constante. Derivamos 6 veces u menos b. Derivada parcial de f respecto de b. Esto es 0. Derivando respecto de b nos va a quedar menos 1. Pasemos a la segunda fila. Derivada parcial de g respecto de u. 2 veces b cuadrado simplemente. 2b cuadrado. Y derivada parcial de g respecto de b. 4 veces u por b.
más 3b cuadrado. Bueno, resolvemos este determinante, es un determinante 2 por 2, diagonal que baja, el producto de la diagonal que baja positiva, el producto de la diagonal que sube negativo. Bueno, desarrollemos esto. 6 veces u menos b multiplicado por 4 veces ub más 3b cuadrado, menos la diagonal que sube, con este menos se vuelve más, 2 veces ub cuadrado. Bueno, ese sería el desarrollo y si queremos podemos continuar desarrollando. El producto de estos dos va a ser 24 u cuadrado b más 18 ub cuadrado menos 4ub cuadrado y finalmente el producto de estos dos, que sería menos 3b al cubo. Podemos reducir términos semejantes quedándonos 24 veces u cuadrado b, estos dos más 14 ub cuadrado menos 3b al cubo. Bien, el siguiente ejercicio nos dan tres funciones, f, g y h. Nos piden hallar el jacobiano respecto de x, y z y evaluarlo en el punto 1, menos 1, 0. Bueno, son tres funciones. Las funciones dependen de tres variables que son x, y z. Entonces se define el jacobiano. El jacobiano quedaría en el siguiente desarrollo. f, g y h respecto de x, y z. Bien. Esto va a ser derivada parcial de f respecto de x, derivada parcial de f respecto de y, derivada parcial de f respecto de z. Derivada parcial de g respecto de x, derivada parcial de g respecto de y, derivada parcial de g respecto de z. Luego, derivada parcial de h respecto de x, derivada parcial de h respecto de y, h respecto de z. Hallamos esas derivadas. Derivada de f respecto de x. Todo lo que no sea x es constante. Entonces esta derivada nos queda simplemente 1. Derivada parcial de f respecto de y. 6 veces y. Y derivada parcial de f respecto de z menos 3z cuadrado. Luego, derivada parcial de g respecto de x, 4x y z. Derivada de g respecto de y, 2x cuadrado z. Y derivada parcial de g respecto de z, 2x cuadrado y. Pasamos a la tercera fila. Derivada de h respecto de x, menos y. Derivada parcial de h respecto de y, menos x. Y derivada parcial de h respecto de z, 4z. Bien, ahora debemos desarrollar ese determinante, pero acá es donde ya podemos reemplazar la tendencia. Cuando x vale 1, y vale menos 1 y z vale 0. Reemplacemos para resolver mecánicamente el determinante con cantidades numéricas. Si z vale 0, donde veamos z es 0. 0, acá también 0, 0 y 0. Bien, el determinante va a quedar 1. 6 veces y, pero y vale menos 1. Menos 6 entonces. Menos 6. La otra cantidad es 0.
Acá, 0, 0, 2x cuadrado y x vale 1, y vale menos 1. Menos 2 nos quedaría. Menos 2. Menos y vale menos 1, entonces 1 positivo. Menos x vale 1, 1. Y 0. Menos x vale 1, este es menos, ¿no? Bueno, este determinante lo sabemos resolver inmediatamente. Tomamos la pila 1 como pivot, sacamos el 1, tapamos pila, columna, diagonal que baje 0, diagonal que sube menos 2. Menos 6 sacamos como pivot, diagonales menos 2, y la que sube 0. Y el otro elemento pivot es 0. Entonces esto va a quedar menos 2 más 12, resultado 10. Una aplicación directa de los jacobianos es el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Dice, se tienen esas funciones. F, x por y, más yz, más zx. G, x al cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado. Y h, x más y más z. Dice, averiguar si hay una relación funcional. Relación funcional entre f, g y h. Y en caso de que exista esta relación funcional, hallarla. ¿Qué vamos a entender como relación funcional? Hablaremos un poquito de relaciones funcionales. Voy a tomar algunos ejemplos de determinantes pequeñitos para poder entender el concepto. Si tenemos un determinante que tenga esos términos, 1, 2, 2, 4, y un determinante que sea 1, 2, 3, 2. ¿Cuál va a tener relación funcional? Relación funcional quiere decir si sus pilas o columnas son linealmente dependientes, una depende de las otras. Y si son totalmente independientes, no va a existir esa relación funcional. ¿Cómo nos damos cuenta? Si dos filas son linealmente dependientes, cuando hemos visto la propiedad de los determinantes, el determinante vale 0. Entonces, si el determinante es igual a 0, podemos indicar que existe la relación funcional. Por ejemplo, este determinante va a ser 1 por 4 menos 2 por 2, que es 4, 0. Acá sí podemos decir, existe la relación funcional, son linealmente dependientes. ¿Qué sucede con esto? 1 por 2 menos 2 por 3. Esto es 2 menos 6 menos 4. Acá no existe relación funcional. Quiere decir, las filas o columnas son linealmente independientes y en el otro caso son dependientes. Entonces, existe relación funcional si el determinante es igual a 0. ¿Pero de qué determinante estamos hablando en este caso? Del jacobiano. Entonces, hallemos el jacobiano. El jacobiano de f, g y h respecto de x, y y z. Esto es el determinante de la derivada parcial de f respecto de x, de f respecto de y, de f respecto de z. De g respecto de x, g respecto de y, g respecto de z. De h respecto de x, h respecto de y h respecto de z. Derivada de f respecto de x, vamos a tener y más z. Y más z.
Derivada de f respecto de y, x más z. Y de f respecto de z, x más y. Derivada de g respecto de x, 2x. Derivada de g respecto de y, 2y. Derivada de g respecto de z, 2z. Luego, derivada parcial de h respecto de x, 1. De h respecto de y, 1. Y de h respecto de z, 1. Resolvemos el determinante. Saquemos como fila pivot la 1. Entonces, el primer elemento, pivot y más z, por la diagonal que baja, 2y, menos la diagonal que sube, menos 2z. Más el otro elemento pivot, que sería x más z, diagonal que baja sería 2z, menos la diagonal que sube, 2x. Y por último, el último elemento pivot, que es x más y, que multiplica diagonal que baja, 2x, diagonal que sube, menos 2y. Bien, en este desarrollo voy a factorizar el 2 en cada expresión, y factorizando ese 2 nos va a quedar y más z por y menos z. Eso es diferencia de cuadrados. Y cuadrado menos z cuadrado. Más, habiendo factorizado el 2, z menos x por z más x, también diferencia de cuadrados. Z cuadrado menos x al cuadrado. Y por último, x más y por x menos y, diferencia de cuadrados, x cuadrado menos y cuadrado. Veremos. Y cuadrado positivo con y cuadrado negativo. Z cuadrado positivo con z cuadrado negativo se cancela. X cuadrado negativo con x cuadrado positivo se cancelan. El resultado de ese determinante nos da 0. ¿Eso qué información tenemos? Que sí existe la relación funcional y ahora debemos buscarla. Bueno, debemos buscar alguna combinación tal que nos aparezca en función de f, g y h y desaparezca x, y z. ¿Qué podemos hacer? A ver, si ponemos la función g, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Tiene que aparecernos x, y z, zx. Elevemos al cuadrado h al cuadrado. El cuadrado de un trinomio se desarrolla como el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero más el doble producto del primero por el segundo, más el doble producto del primero con el tercero, y más el doble producto del segundo con el tercero, y por z. Acá ya nos han aparecido x, y, xz, y z, pero multiplicados por 2, entonces multipliquemos por 2f. Por menos 2. Bueno, inicialmente multipliquemos por 2. 2f. Eso va a ser 2xy más 2yz más 2zx. Bueno, ahora debemos buscar la combinación entre estas tres expresiones que desaparezca x, y z. Podemos ver si h cuadrado menos g, si hacemos esa diferencia de esta expresión menos esta, ¿qué va a suceder? X cuadrado con menos x, y cuadrado con menos y cuadrado, esto es z cuadrado con menos z cuadrado, ¿no ve? Bueno, ahora, menos 2 veces f, menos 2 veces f, ¿qué va a desaparecer?
2xy con menos 2xy, 2xz con menos 2xz, 2yz con menos 2yz, y el resultado va a ser igual a 0. Entonces la relación funcional que estábamos buscando tiene esa expresión. Bien, el siguiente ejercicio es con un enunciado semejante al anterior. Nos dice averiguar si existe una relación funcional entre U y B y en su caso hallarla. Lo que tenemos que hacer es hallar el jacobiano. Entonces el jacobiano de UB respecto de X, Y. El jacobiano se define como la derivada parcial de U respecto de X, de U respecto de Y. La derivada parcial de B respecto de X, derivada parcial de B respecto de Y. Vamos a desarrollar. Derivada parcial de U respecto de X. Solo tenemos que derivar el arcoseno de X. La derivada del arcoseno de X es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Derivada parcial de U respecto de Y va a ser 1 sobre la raíz de 1 menos Y cuadrado. Pasemos a B. Derivada parcial de B respecto de X. Sale como constante 1 o raíz de 1 menos Y cuadrado. Y la derivada de esta parte sale como constante Y. Derivamos la raíz, que va a ser 2 veces la raíz de 1 menos X al cuadrado por la derivada del argumento, que es menos 2X. Y derivamos la función B respecto de Y. Sale como constante X por la derivada de ese radical, que es 2 veces la raíz de 1 menos Y cuadrado por la derivada del argumento menos 2Y. Más derivar esto respecto de Y, nos queda simplemente raíz de 1 menos X al cuadrado. Acá se puede simplificar una vez el 2 en ambas expresiones. Bueno, desarrollamos el determinante. Diagonal que baja positiva. Entonces 1 por la raíz de 1 menos X al cuadrado, que multiplica a menos 2XY por la raíz o sobre la raíz de 1 menos Y cuadrado, más raíz de 1 menos X al cuadrado, menos ahora el producto de esta diagonal, 1 sobre la raíz de 1 menos Y cuadrado, que multiplica a raíz de 1 menos Y cuadrado menos 2XY sobre la raíz de 1 menos X al cuadrado. Bueno, desarrollar. Vamos a tener el producto de estos dos, menos 2XY sobre la raíz, el producto de raíces, 1 menos X al cuadrado por la raíz de 1 menos Y cuadrado. Más el producto de estos dos. Se cancelan las raíces, nos va a quedar 1. El producto de estos dos. Se cancelan las raíces, nos va a quedar menos 1. Y finalmente el producto de estos dos, menos con menos más, 2XY sobre el producto de las raíces. 1 menos Y cuadrado por 1 menos X al cuadrado. Bueno, de acá se puede ver toda esta expresión, con esta se cancelan, tienen signos contrarios, más 1 con menos 1 se va y el resultado nos da 0. Lo que quiere decir que sí existe la relación funcional. Ahora debemos buscar esa relación funcional. El tener que manejar arcosenos resulta un poco complicado, entonces cambiaremos esa
esas expresiones. Diremos sea el arcoseno de x igual a A y el arcoseno de y igual a B. Entonces U nos va a quedar igual a A más B de momento. Bueno, de esa primera expresión podemos ver el seno de A va a ser en consecuencia igual a X. Y de esta segunda, el seno de B va a ser igual a Y. Si nos hacemos un gráfico para el primer caso, un triángulo rectángulo, siendo este el ángulo A, el seno de A es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el cateto opuesto le llamémoslo X, la hipotenusa 1. Este cateto, aplicando Pitágoras, será uno menos x al cuadrado, ¿verdad? 1 menos x al cuadrado. De igual manera, el seno de B, nos hacemos un triángulo rectángulo. En forma análoga, este es el ángulo B. El seno de B, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, este cateto que sea 1, la hipotenusa o Y y la hipotenusa 1. Este cateto, en consecuencia, nos va a quedar 1 menos Y cuadrado. Con esas expresiones, reemplacemos B en función de A. B va a ser igual X. X es seno de A. La raíz de 1 menos Y cuadrado. Raíz de 1 menos Y cuadrado. El coseno de B. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es 1 menos Y cuadrado. La hipotenusa es 1. Entonces, raíz de 1 menos Y cuadrado es el coseno de B. Más Y. Y en nuestro caso es el seno de B. Por la raíz de 1 menos X al cuadrado. Nos venimos a este triángulo. El coseno de A es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente es 1 menos X al cuadrado e hipotenusa 1. Entonces, esa raíz nos representa el coseno de A. Si vemos esta expresión, seno por coseno, eso nos representa el seno de una suma de ángulos, el seno de A más B. ¿Pero qué es A más B? Es la función U. Entonces, es seno de U. La relación funcional, ¿cuál había sido? Que B es igual al seno de U. Bien, por hoy vamos a quedar aquí. Voy a continuar cualquier día de la semana. Estamos con un comité científico de la universidad, entonces cuando tenga tiempo voy a pasarles otra información. Lo bueno de este medio es que cualquier rato pueden ver en sus casas y si alguien puede bajarlo del YouTube y copiarse en un flash, también no es necesario que tengan el internet. Jóvenes, tengan un buen fin de semana.